hasta yo me pregunto yo mismo como si mi amigo me otorga la felicidad, si lo que yo hago me otorga la felicidad, si dinero me otorga mi felicidad. Cuando vino esta pandemia, hubo una primera ola, fue la ola del virus. Se hablaba de este virus que nadie conocía y se mandaban muchos videos donde nos enseñaban personas que caían, que se morían, que eso pasaba en la China. Entonces todos entramos en pánico de que, oye, este virus que ni los propios médicos conocíamos, ni la propia Organización Mundial de la Salud conocía, nos asustó y nos espantó a todos, y ahí comenzaron las estadísticas de tantas personas que murieron. Preocupados por este tema, entonces vino la segunda ola. La segunda ola es que se abandonaron las prácticas de la medicina. Las personas dejaron de ir a consultar por sus problemas, las personas dejaron de chequearse por sus problemas, las personas dejaron de hacer ejercicio por sus problemas, las personas dejaron de atender de su rutina y su disciplina normal, que es su estabilidad, porque está todo el mundo pensando en ese problema. Entonces, ese abandono, yo puedo decirte, en los hospitales que tenemos camas de psiquiatría, el Ministerio de Salud Pública nos quitó las camas, porque esas camas eran para el COVID. Y eso pasó con todas las especialidades. Entonces, porque la gente, todo el mundo estaba asustado y los estados se enfocaron en eso. Pero ¿qué pasa? La propia Organización Mundial de la Salud dijo, va a venir una próxima ola, y la próxima ola es todos los trastornos psiquiátricos que van a venir porque el COVID nos asustó y además porque nos descuidamos en nuestras disciplinas y en nuestra práctica. Si tú caminabas, dejaste de caminar. Si tú ibas a tu trabajo, dejaste de ir. Si tú meditabas o salías a pasear, o sea, todo lo que nos da salud mental y emocional se descuidó, y ahí vino la tercera ola, que son todos los trastornos psiquiátricos, la ansiedad, la depresión. Aumentó el consumo de sustancias con el COVID. Específicamente con respecto a lo que estamos viviendo a nivel global en este momento, en el tema del COVID y eso, la psicología positiva tiene una posición bastante interesante, ¿verdad? Y también de igual manera se sostiene con este concepto de la resiliencia. ¿Quién yo soy cuando las circunstancias salen de mi control? ¿Quién yo soy? ¿Quién yo escojo ser cuando a mi alrededor las cosas no están como yo quisiera que estén? Entonces es importante entender que durante la pandemia, en los momentos en que podemos estar quizás más asustados, cuando tenemos más miedo, cuando todavía estamos en lockdown en las casas y no tenemos la libertad para salir como antes pudiéramos hacerlo, la psicología positiva lo que promueve es las emociones positivas. Fíjate que cuando se habla de psicología positiva, las emociones positivas son un pilar dentro de la psicología positiva, dentro de lo que genera bienestar. Pero precisamente porque fortalece el sistema inmune, porque fortalece el sistema cardiovascular, porque mejora fisiológicamente nuestro cuerpo y baja los niveles de cortisol. Entonces aquí sí se le promueve, se le sugiere a las personas que hagan actividades que le generen placer, por muy reto que esto pueda ser. ¿Qué estamos hablando? Que aunque nos cueste, vamos a poner música, vamos a bailar, vamos a jugar juegos de mesa. Es que no tengo ganas, es que no tengo fuerzas. Entonces aquí es donde la decisión atraviesa las emociones. Entonces yo tengo que atravesar porque el cuerpo va a seguir. Y la mente se queja solamente de aquello por lo cual no está tomando responsabilidad. Cuando nosotros aceptamos, esta situación es así, no la puedo cambiar. Pero no la niego, tampoco estoy enojado, la acepto como es, por algo es así. ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Qué puedo hacer yo por eso? Tomar una decisión, pero desde una mente calma. Entonces voy a poder hacer bien a otros, bien a uno mismo. Porque si hay algo que se ha visto que es clave en la felicidad, son las relaciones con los demás. Ese es el centro de la felicidad. Tú y cómo tú te relacionas
con los demás. Entonces tenemos que volver a conectarnos con todas las personas que son importantes para nosotros en lo afectivo, o en el trabajo, o en las diversiones, o las distracciones. Entonces, todas esas prácticas pueden ayudar mucho a las personas a volver a recuperar la normalidad. Tomando en cuenta la fatiga física, emocional, mental y espiritual incluso, que todos podemos experimentar, la pregunta es, ¿quién tú escoges ser? Por mucho rato, yo me pregunto hasta yo mismo como, ¿cuál es la felicidad para mí? La felicidad para mí, ese concepto ha cambiado en mi vida a medida de las experiencias que he vivido. Y actualmente para mí la felicidad es yo saber que mi familia y yo estamos sanos. La felicidad para mí es estar en paz, sentirme cómoda donde estoy. Felicidad tiene que ver mucho más con paz, con serenidad, con armonía. La alegría es uno de esos elementos en esa balanza, pero no podemos estar riéndonos todo el tiempo, así como no todo el tiempo algo que nos causa dolor nos tiene que robar la vida. O sea, creo que hay un equilibrio entre diferentes espacios. Y sí hay una diferencia importante entre estar alegre, divertirse y felicidad. O sea, creo que la felicidad tiene que ver más con armonía, con equilibrio, con paz. Cuando estamos en paz, hasta en un momento doloroso podemos seguir siendo felices. Eso es posible. Tradicionalmente, cuando uno piensa en la felicidad, uno piensa en estar contento, en hacer lo que te gusta, en reír, en escuchar una buena música. Y uno le asocia mucho el concepto de la felicidad con ese concepto de alegría o de un estado permanente de que todo está bien. Y algo que aprendí en esos 2 años en Suecia es que el concepto de felicidad está más asociado a ese concepto de equilibrio, a ese concepto de que no necesariamente todo tiene que estar bien para que tú seas feliz, sino que es una cuestión de actitud que uno asume de forma diaria, que es una cuestión también de tu poder tener libertad para ser, libertad para hacer, libertad para tú poder tomar decisiones propias que realmente estén alineadas a tus objetivos como persona, a tus objetivos como profesional. La felicidad son mis hijos, mi esposo, mi madre, mis hermanos. Poder tener la virtud de estar con ellos allá y aquí, en República Dominicana. Para mí la felicidad es viajar y que mi familia esté bien. La felicidad para mí es el poder elegir, el poder valorar, el estar en paz, pero también creo que es un proceso. Normalmente las expectativas que generamos sobre algo nos hacen mucho daño, porque no nos permite sino pensar en el final. En cambio, la vida es procesos, o sea, no son finales. La felicidad para mí yo pienso que es un sentimiento y es una decisión. Muchos dirán, pues es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Es difícil. El concepto de filosofía es un concepto problemático, como todos los grandes conceptos de la historia del pensamiento occidental. Cuando decimos que es un concepto problemático, lo que queremos decir es que no es un concepto sobre el cual haya un consenso absoluto, sino que es un objeto de reflexión, es un objeto de discusión, y su definición va a depender del enfoque filosófico que tenga la persona que lo aborde o la corriente de pensamiento que lo trate. En ese sentido, hay múltiples conceptos de felicidad y la historia del pensamiento occidental es un ejemplo de ello. Por ejemplo, en la historia del pensamiento occidental ha habido escuelas muy influyentes como la del epicureísmo, que sostiene que la felicidad se asocia con el placer, ¿no? Ojo con esto, cuando se habla del placer aquí no quiere decirse el placer meramente sensorial, ¿no? Sino más bien se está hablando de una especie de cálculo donde la persona debe evaluar
aquello que maximiza el placer y reduce el dolor. Es decir, el sentido de la vida es reducir el dolor, aspirar al placer, pero hay placeres que no son convenientes porque generan dolor. Entonces, una persona debe ser lo suficientemente prudente para entender que no tiene sentido buscar un placer que a la larga le va a traer dolor. Entonces, desde esta perspectiva, no deberíamos buscar los placeres meramente porque nos proporcionan una satisfacción sensorial. Por ejemplo, desde esta perspectiva, no tendría sentido buscar la droga, por ejemplo, aunque me proporcione un placer en el momento que la estoy consumiendo, porque las consecuencias que me va a traer son destructivas. Tiene mucho más que ver con una apertura hacia el mundo y hacia los otros, hacia los demás. Implica un constante proceso de autoeducación emocional, donde, bueno, vamos a tener que estar en constante búsqueda de cómo lidiar con situaciones problemáticas. Es decir, no veo la felicidad como una ausencia de situaciones anómalas, ni de frustraciones, ni de crisis. Y cuando tenemos muchas veces estrés o ese enojo, todo es porque no estamos aceptando algo que está ocurriendo en el momento presente. Entonces es darnos cuenta de que no por querer que esto cambie, eso va a suceder. Y no ganamos nada estar culpándonos a nosotros mismos o culpando a otros por la situación actual, ya sea de pandemia o de cualquier situación, ¿verdad? Y aceptar, ok, esto es ahora, la vida es así ahora. ¿Qué puedo hacer yo quizá para en un futuro o al momento siguiente vivirlo mejor o ahora mismo? Pero no sirve de nada estar culpando de nuevo con ese enojo por algo que ya está sucediendo. Y darnos cuenta de que la vida es ahora. Si queremos ser felices, solo puede ser ahora. Y la vida puede ser terrible, y es terrible. O sea, la vida puede ser hermosa o puede ser terrible, pero siempre van a haber adversidades. Con COVID, sin COVID, hay altos y bajos. Es la naturaleza del mundo. Entonces solo nos queda también aceptar esos altos y esos bajos y elegir cómo queremos vivirlo. ¿Queremos atravesar la situación adversa con una cara larga, con enojo o con una sonrisa? ¿Cómo va a ser más fácil? Hay otras, como por ejemplo la del estoicismo, que hace hincapié en la cuestión de el control de las emociones. Hay otras escuelas filosóficas también muy importantes, como el utilitarismo, que han defendido la cuestión de que la felicidad debe asociarse con la utilidad. La utilidad aquí no significa que proporcione un beneficio económico, sino que proporcione felicidad, reduzca el dolor a la mayor cantidad de personas involucradas en la acción. Entonces, estas son escuelas muy influyentes en la historia de la filosofía occidental y, como decía, pues dependiendo del enfoque filosófico que uno tenga, pues uno va a asumir entonces esa concepción filosófica, ¿no?, de la felicidad. La psicología comienza a darle una explicación, yo diría que científica, a eso que las religiones y los filósofos establecieron. Y la psicología dice que tiene que ver con la mente, porque la psicología es un estudio de la mente, y que tiene que ver cuando la persona puede tener lo que se llama paz mental. La persona siente que su mente está en paz y está conciliada con lo que hace. De manera que filosofía, religión y psicología han ido completando lo que para mí sería como el gran rompecabezas. La definición de la felicidad ha sido la gran pregunta desde siempre, ¿verdad? La misma psicología positiva no se pone de acuerdo en una definición. Ahora vamos a decir que todos estamos de acuerdo en la base filosófica. Desde Aristóteles se está hablando que una vida bien vivida es el balance entre el placer y el sentido, el significado que le damos a las cosas en la vida. Entonces ya desde Martin Seligman, que es el pionero, Tal Ben-Shahar, bueno, todos los grandes pioneros van hablando de esto y en sentido general es el balance.
no necesariamente se excluye las emociones negativas o las situaciones de mayor reto, sino se promueve que se le asigne un sentido a lo que se está viviendo. ¿Qué significa para mí esta experiencia? En el momento quizás no refleja emociones positivas propiamente, pero para mí tiene significado. Estoy aportando, da sentido, estoy ayudando a alguien. La psicología de hoy día le ha agregado un aspecto científico mucho más avanzado, que es que a través del estudio de las neurociencias, hoy día se sabe que cuando una persona es feliz, eso está vinculado a neurotransmisores. ¿Qué son neurotransmisores? Son sustancias que van de una neurona a otra. Y cuando esas sustancias están en la cantidad suficiente y en los circuitos necesarios, entonces la persona se siente bien. Esos neurotransmisores son la serotonina, que se le llama el neurotransmisor de la felicidad. La dopamina, que se le llama el neurotransmisor del placer. Y la oxitocina, que también tiene que ver mucho con el estado de placer, de manera que distintos neurotransmisores, unos tienen que ver con el placer y otros con la felicidad. Entonces tú dirás, bueno, ¿y cuál sería la diferencia entre placer y felicidad? El placer es un disfrute, es un gozo, que puede ser momentáneo. Y es el gozo que le daría a una persona el usar una sustancia, una droga o el alcohol o una actividad sexual. Pero la felicidad va más allá que eso. La felicidad tiene que ver con un estado de poder disfrutar de las cosas cotidianas. Entonces, una persona que tiene sus niveles de serotonina, bien, es feliz, pero esa persona puede disfrutar de todo, disfrutar del día a día, disfrutar de las relaciones, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de su trabajo, que no es algo que logran los que tienen adicciones, porque los que tienen adicciones lo que necesitan es un golpe de dopamina bien alto que les produzca un estado de placer, pero después se quedan con esa sensación de vacío, de que les falta algo diferente al que tiene una serotonina de manera adecuada y puede tener un estado de felicidad y de satisfacción. Entonces, cuando logro encontrar el balance de no solamente construir hacia el futuro, sino también disfrutar mi momento presente, pudiéramos definir felicidad. Felicidad es el balance entre mi vida placentera y mi vida con significado. Diríamos más concretamente, es el balance entre mi salud física, emocional, intelectual, espiritual y relacional. Somos seres sociales, necesitamos vivir en relación con los demás y también en armonía dentro de nosotros mismos. Yo puedo hablar desde la experiencia que tengo en República Dominicana y quizás un poco en lo que es Latinoamérica. Creo que uno de los grandes retos es el desconocimiento que se tiene sobre lo que es mindfulness, quizás porque se utiliza el término anglosajón, que no es más que atención plena, esa es su traducción, y la gente dice, ¿qué es eso? Es algo raro. Entonces, por desconocimiento, quizás creo que ese es uno de los grandes retos. Otro es la base religiosa, dogmática que tenemos, que muchas veces no da la oportunidad a las personas a que abran su mente a otras herramientas, a otras oportunidades. Actualmente me desempeño como payaso de hospital. El payaso me dio una libertad que no tenía hasta ese momento, que es haber descubierto la posibilidad que tiene cuando ya no tienes miedo al ridículo. O sea, cuando tú te entregas al otro de manera en la cual el payaso te permite llegar al otro con la simplicidad que tiene alguien que no tiene prejuicio, con la ligereza que te permite poder jugar con el otro, imaginar con el otro, y que los errores, lejos de convertirse en un problema, se convierten en una excusa para mostrarle al otro que sí te quiero ayudar, que quiero que compartas conmigo lo que estoy haciendo. Aunque nos equivoquemos, vamos a divertirnos con lo que estamos haciendo. El payaso de hospital, a diferencia del payaso de espectáculo, su público está cerca. O sea, vamos a decir, el payaso de espectáculo, de hecho nosotros no nos maquillamos en la misma proporción en que se maquilla un payaso de espectáculo. Nuestra platea, vamos a decir, está muy cerca.
y tienes la ventaja de jugar directamente con él. El payaso de espectáculo solamente lo puede hacer con 2 o 3 del público. En cambio, el payaso de hospital puede jugar con todo el que tiene alrededor. El niño, el adolescente que está hospitalizado, su mamá, la enfermera, el médico, todos son parte del juego. Por supuesto, aquí el concepto de juego es lúdico, no es mucho más amplio. No es simplemente el juego que hacemos con reglas y cosas, sino es la posibilidad de abrirnos a la imaginación. Es la posibilidad de convertir la cama en donde estoy acostado en un carro, en un barco, en un avión. Es la posibilidad de convertir lo que tengo al lado, por ejemplo, un dosificador de una vía en un equipo de sonido y la vía se convierte en un alambre, yo soy la bocina. O sea, hay una cantidad inmensa de cosas que te permite. Con la ventaja de que el niño no tiene prejuicio. Él tiene mucha más libertad y su ventaja es que todavía no ha aprendido el miedo al ridículo. Entonces él juega y cuando permite ese juego la posibilidad de imaginarnos un espacio distinto donde estamos, entonces ya yo descubro dentro de la actividad que hacemos que el espacio que se genera una energía que de alguna manera ya está demostrado, sirve para que los procesos de recuperación de ellos se acorten. Sirve para que el papá que está al lado angustiado con una noticia que a lo mejor él sabe, pero el niño no conoce, se sienta más aliviado porque su alegría se contagia. Sirve para que la enfermera que tiene a lo mejor una guardia ya de 12 horas encima, se relaje un poco, se ría. Y todos sabemos el poder que la risa tiene en términos inclusive bioquímicos dentro del cuerpo. Cuando yo estoy feliz, yo siento la felicidad en mi cara, o sea, porque estoy siempre sonriendo. Siento que mi cara, o sea, estalla felicidad. Pero el cerebro no discrimina si es forzada o espontánea. Es tan generoso que genera endorfinas igual. O sea que hacer ese ejercicio, como quieras, es un ejercicio de bienestar y es una herramienta gratuita, interna, con la que nacimos, la que nos diferencia de los animales, solamente y meramente humana, que debemos tener siempre a mano, ¿no? Como un botiquín del buen humor. Herramientas para poder sobrellevar algunos momentos así, duros. Si pudiera decir que si yo he sido feliz, he tenido muchos momentos de felicidad, pero también he tenido muchos momentos donde la felicidad ha sido aceptar las batallas, las tribulaciones. Y muchas de esas tribulaciones han tenido que ver con la identidad, con el encontrarme a mí misma, con el conocerme, con el adquirir conciencia de quién soy y cómo yo me postulo, cómo puedo explicar mi propia narrativa, cómo puedo alzar mi voz. La felicidad para mí es el poder tener tiempo, el poder decidir, el poder decir quién soy, cuál es mi propósito y no tener como ese miedo a expresarlo. Los retos que enfrentamos para poder educar en felicidad es, bueno, lo mismo que enfrentamos cada uno como ser humano, que es la propia mente humana. La mente, en general, está posponiendo todo el tiempo lo que nos hace bien. Pero las cosas que no nos hacen bien muchas veces sí son las que las hacemos de una vez. Y debería ser al revés. También la mente se aferra a las cosas negativas y entonces duda también de lo positivo, duda de uno mismo y duda también de que algo bueno le pueda servir. No nos forman para eso. La educación tradicional nos forma para conseguir éxitos externos a nosotros. Un título, bienes, el éxito, el llamado éxito profesional, viajes, todo lo que está fuera de nuestro ser. Si nos quitan todo eso, y lo vimos en pandemia claramente, nos quitaron prácticamente todo, nos quedamos encerrados, ricos, pobres, profesionales, con doctorado, con maestría, con el carro que sea que tengas, el que estaba a pie, todos nos quedamos igualmente encerrados en nuestras casas con nosotros mismos. Y cuán lejos o cerca estamos de nuestros deseos más genuinos, los que no están contaminados por nada que venga de afuera, del entorno, de los condicionamientos sociales, de la familia, de lo que hay que hacer. Y por ahí pasa nuestra felicidad, en ser lo más coherente con nosotros mismos posible. Cuando se habla de felicidad, incluso siempre ha sido gran debate definirla. Y dentro de definirla, escuchaba recientemente a Tal Ben-Shahar, que es uno de los grandes propulsores de esta ciencia, y él hablaba de que
que alguien le hizo la pregunta de si el dinero era un factor que generaba felicidad o no generaba felicidad. Y él dice, bueno, pues el research, que es la investigación, es importante, pero el me search también es importante, que es la investigación de mí misma. Entonces, me encantó esa frase, porque llega un punto donde yo también me he hecho la pregunta, ¿qué para mí es felicidad? Y dentro de los factores, el encontrarle significado a la vida ha sido quizás mi gran sostén. ¿Por qué no? No siempre tengo emociones positivas, no siempre tengo los logros que quiero, no siempre las relaciones están como quiera, pero el hecho de yo poder asignarle un significado que me devuelva un sentido de que esto es algo más grande, de que para mí hay significado, pertenezco, estoy aportando, estoy creciendo, es lo que me ha permitido seguir adelante. Yo pienso que lo primero para empezar a incrementar tu felicidad es querer hacerlo. Para mí en particular, el gran momento, el aha moment con la psicología positiva fue cuando yo me di cuenta de que si a mí me quitaban esta tristeza o esta mal sensación o esta relación que no me funciona, se supone que yo deba de ser feliz. ¿Y por qué si ya me mudé, por ejemplo, si ya no estoy en esta relación, entonces por qué no soy feliz? Entonces descubrí a través de la psicología positiva que es algo que yo tengo que agenciar por mí misma. Yo tengo que tomar la decisión de ir y hacer ejercicios. Yo tengo que tomar la decisión de ponerme en esta clase de meditación o de yoga o ir a la iglesia, lo que para mí sea favorable. Yo tengo que escoger cómo me comunico con mis seres queridos, no es cómo me salga. Aprender diariamente a darnos permiso para hacer cosas que queremos hacer, con las que nos sentimos bien, es uno de los primeros elementos con los que descubres que es sencillo, porque es una decisión. O sea, fundamentalmente tiene que ver con decisión. Ese es el primer ejercicio que le diría a la gente. Por eso es importante este momento como donde yo decido si realmente quiero asumir las riendas, asumir el compromiso, asumir la responsabilidad de construir mi bienestar. Y la otra cosa es la que te mencionaba, que para mí es muy cercana a la felicidad, que es la gratitud. De pensar, ¿por qué cosas darías gracias? Desde la más elemental, desde el clima, el haber llegado a tiempo a algún lugar, el desayuno que te comiste, así sea simplemente una taza de café y un pedazo de pan, la cama donde te estás acostando y agradecerla que está allí, que tienes un techo. O sea, el aprender a vivir en gratitud te va a abrir la posibilidad de ver que estás con muchas más posibilidades que con dificultades. Hay un monje budista francés que fue declarado el hombre más feliz del mundo. Y ese monje budista, él era un científico, biólogo, y luego se fue al Tíbet a aprender qué hacer para ser feliz. Y ese individuo, a través de estudios que se le hicieron científicos, se demostró que su cerebro frontal tenía las ondas que una persona necesita para ser feliz. Y se fue descubriendo que ese individuo llenaba y superaba todos los parámetros que la ciencia dice que debe tener un individuo para ser feliz. Ese individuo lo que hace es que medita. La meditación tiene que ver con aprender a respirar. Si una persona aprende a meditar, aprende a respirar, esa persona se conoce más a sí misma. Te voy a decir una palabra, nunca te rindas. Ve espejo, recuerda que tú tienes que hacer y nunca te rindas. Entonces, cierro mis ojos,
Pongo mis manos en el regazo, la espalda recta, los hombros relajados. Y empiezo simplemente a observar mi respiración. Cómo se siente la respiración entrando y saliendo por las fosas nasales. Inhalo por la nariz. Exhalo. Y simplemente observar mi respiración. Por 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Puedes incluso anclarte al momento presente observando alguna parte de tu cuerpo. Tú puedes pasar de observar tu respiración a observar tu pie derecho. Y así vas entrenando tu mente para la concentración, para el enfoque, para estar en el momento presente. Cuando uno está en el momento presente, cuando uno no está en el pasado o en el futuro, uno está descansando.